Hola a todos y todas, mi nombre es Pablo Simón, soy profesor de bioética en la Escuela Andaluza de Salud Pública. El tema sobre el que me gustaría hablar con vosotros es el de la regulación ética y jurídica de la investigación en seres humanos. Lo cierto es que la investigación ha acompañado el discurrir de la medicina a lo largo de toda su historia y ha producido una enorme cantidad de beneficios a todas las personas, tanto a los pacientes como al mismo hecho del conocimiento científico. Cada vez sabemos más del inicio de la vida, de cómo actuar ante el final de la vida, de los tratamientos que tenemos que poner, qué operaciones son las más indicadas. Por lo tanto, todo el avance del conocimiento científico en medicina tiene que ver con el desarrollo de las prácticas investigadoras. Pero es importante conocer cómo ha sido la justificación ética y jurídica de esta práctica investigadora. Para avanzar en esta línea conviene empezar revisando un poco la historia de los diferentes conceptos o maneras de entender este desarrollo, y para ello voy a seguir en mi exposición en buena medida las ideas que expone el profesor Diego Gracia en un artículo magnífico sobre el desarrollo de la investigación clínica en medicina, publicado en un monográfico de la Organización Panamericana de la Salud. Diego Gracia, en este artículo, distribuye las grandes épocas del desarrollo de la ética de la investigación en tres momentos diferentes. Uno le llama el periodo clásico, a otro le llama el periodo moderno y otro sería el periodo actual. Vamos a ver cada uno de los elementos que componen o conforman estos diferentes periodos, ¿no? El enfoque clásico es fundamental para entender por qué en este momento estamos discutiendo determinados aspectos de la investigación en medicina, ¿no? La investigación en medicina ha existido, como bien decía al principio, desde el mismo momento de la aparición de la medicina, ¿no? Pero en el periodo clásico, en este que llega hasta aproximadamente el año 1900, hay que distinguir claramente entre lo que es la investigación no clínica, preclínica o básica, de lo que es la investigación clínica, es decir, la que se desarrollaría teniendo a los enfermos como protagonistas. Bien, pues de la investigación preclínica o básica hay que decir que para la antigüedad clásica, para los médicos antiguos, era aceptable en conjunto, pero solo podía desarrollarse o bien en animales, o bien en cadáveres, o bien en condenados a muerte. Estos dos últimos sujetos eran sujetos que en el fondo eran casi cadáveres, casi personas de las cuales podíamos etiquetar como no sujetos, ¿no? Y hay un cuarto grupo en el cual esta investigación preclínica o básica podría desarrollarse, serían los voluntarios sanos, es decir, aquellas personas que voluntariamente se presentan como candidatos a realizar investigación. Y dentro del amplio capítulo de los voluntarios sanos, en la época preclínica, hay un tipo de voluntarios clásicos, que son los propios médicos, los propios profesionales de la medicina que han experimentado sobre sí mismos con la generación, de muchos experimentos muy famosos. Y este es el campo de la autoexperimentación. Pero en cualquier caso estamos siempre hablando del campo de la no clínica, no de la investigación que tiene como protagonistas a los pacientes. Porque en el campo de la clínica, en este campo de la enfermedad, de la atención clínica, hay que decir que para la antigüedad clásica los médicos no podían experimentar directamente, per se, sobre los pacientes. ¿Por qué? Porque todo acto clínico necesariamente tenía que estar orientado, en primer lugar, a proporcionar la salud al enfermo, a la curación, orientado al bien del paciente, ¿no? Por lo tanto, per se, la investigación clínica es inaceptable desde el punto de vista ético para la antigüedad médica, ¿no? Bien diferente es la investigación que se produce, lo que llamamos por accidente, per accidens, en la investigación clínica. Es decir, este tipo de investigación se mueve con el principio del doble efecto del voluntario indirecto, es decir, el médico, de pronto actuando sobre el enfermo, procurando buscar su salud y su bien, se encuentra con que obtiene determinado conocimiento, pero no es su intención inicial. Por lo tanto, se produce por accidente, ¿no? Y se maneja con tres principios básicos, esta investigación por accidente, ¿no? O con el principio de analogía, es decir, lo que hemos observado en determinadas situaciones, bien en los animales o bien en los propios enfermos, lo podemos aplicar luego, bien por azar, es decir, en el curso de una intervención quirúrgica pues descubrimos una serie de cuestiones que nos ayudan a conocer mejor, o bien en el curso de la propia enfermedad, la propia evolución de la enfermedad. Pero en cualquier caso, nunca el interés del bien del paciente puede ser ocultado o tapado por el interés científico, ¿no? Así es como se ha configurado la historia de la investigación en medicina, diferenciando claramente el ámbito del sujeto sano del ámbito del sujeto enfermo, en el cual la investigación médica no podía ser buscada de por sí.
La investigación, por lo tanto, se ha desarrollado conforme a este modelo y lo podemos ver claramente reflejado en este texto del profesor Claude Bernard, el padre de la investigación o de la experimentación en medicina, que en su libro Introducción a la medicina experimental del año 1869, pues incluye un texto tan significativo como este. Yo les invito a que lo lean. Es un texto fundamental para entender cuáles han sido las claves de la investigación preclínica. Si ustedes lo leen despacio, van viendo que la preocupación de Bernard a lo largo de este texto es fundamentalmente aclarar cuándo se está beneficiando al sujeto de experimentación o cuándo se le puede perjudicar. Pero hay un gran ausente en este texto, y es la voz del propio sujeto de investigación. Es decir, quien define lo que es bueno para el paciente, lo que puede producirle bien o mal, lo que es necesario o no, es en todo caso el propio investigador. Pero el consentimiento del sujeto, las decisiones del sujeto de investigación no cuentan, no aparecen en este texto. Por eso este es un texto premoderno, es un texto en el cual la ética de la investigación se configura conforme al modelo moral antiguo, en el cual es el investigador, como es el médico, el que define lo que conviene al paciente. Es un modelo de investigación claramente escrito desde la beneficencia paternalista, desde el paternalismo antiguo. Es un modelo moral, entendido como un código de comportamiento construido por el propio investigador. Esto va a cambiar radicalmente en el segundo periodo de la historia de la ética o de la regulación de la investigación en seres humanos, en lo que vamos a llamar el enfoque moderno, que aparece a partir del cambio de siglo, a partir del año 1900, ¿no? ¿Y en qué consisten los elementos que generan este cambio? Pues básicamente el profesor Diego Gracia habla de tres elementos que explican por qué entra en crisis este modelo tan tradicional. El primer elemento es la crisis del propio modelo empírico, es decir, la idea de que directamente de un experimento podemos sacar conclusiones y estas conclusiones nos producen certeza, entra en crisis con la aparición de los modelos estadísticos, con la aparición de la idea de probabilidad. Es decir, llegar directamente a la verdad es imposible en el mundo empírico de la medicina. En todo caso, nos quedamos en el momento o en la idea de probabilidad que trata de acortar la incertidumbre, pero las certezas son imposibles. Toda esta crisis, andando el tiempo, nos llevará a los modelos de medicina basada en la evidencia. Este es el primer elemento fundamental. Un segundo elemento es la crisis de lo que veíamos antes como el principio de analogía. Es decir, esta idea de que si algo sucede en los animales directamente lo puedo aplicar a los humanos va a entrar en crisis a partir de los inicios del siglo XX y alcanzará su máxima, acabará totalmente denostado con la crisis de la talidomida. Bien conocida ya a partir de mediados del siglo XX, ¿no? Y el último elemento es la necesidad de sistematizar las observaciones, de diseñar claramente los experimentos, porque las observaciones ocasionales que han generado realmente grandes beneficios en la historia de la investigación eran excepcionales y por lo tanto no podíamos obtener a partir de ellas un conocimiento más sistemático. Para ello necesitamos diseños y el culmen del proceso del diseño del experimento en medicina será la aparición del modelo del ensayo clínico controlado o randomizado, ¿no? Pero hay un cuarto elemento clave para explicar por qué vamos a entrar en un periodo moderno de regulación de la investigación en los seres humanos, ¿no? Y es la experiencia de la medicina nazi y la experiencia de la experimentación con los prisioneros nazis en los campos de concentración. La idea de que la voz del enfermo es necesaria, va a abrirse paso, la voz del sujeto de experimentación va a abrirse claramente a partir de esta época. El modelo antiguo de Claude Bernard va a entrar en crisis. Y el elemento más característico o más significativo de esto es la aparición en el año 47 del Código de Nuremberg, en el cual se señala como primer requisito ético que el consentimiento voluntario del sujeto es absolutamente esencial para garantizar la legitimidad de una
experimentación. Es decir, al principio antiguo de la preocupación por el malestar o por qué puede dañar o qué puede no dañar o qué puede beneficiar a un sujeto de experimentación, que es la gran preocupación de Claude Bernard, se añade ahora la idea de que sin la autonomía de los sujetos, sin el consentimiento voluntario del sujeto de experimentación, no podemos legitimar éticamente la investigación. Con lo cual, damos un paso más, ya salimos de los esquemas morales reducidos a lo que piensan los investigadores para hablarnos al plano ético, entendido como aquel plano donde se añaden valores que provienen de la ciudadanía, valores que provienen de la sociedad en su conjunto y que, por lo tanto, los investigadores no van a tener más remedio que incorporar. Este plano de la ética, más allá de la moral privada de los grupos investigadores, este plano de la ética pues va a empezar a producir documentos reguladores de la ética de la investigación muy importantes, el primero de los cuales es la Declaración de Helsinki, que, habiendo aparecido en el año 64, ha ido siendo modificada de manera sucesiva hasta la última modificación del año 2008. Es importante insistir en que la Declaración de Helsinki es una declaración ética, no estamos todavía en el plano del derecho. La regulación de la investigación ha pasado del plano de la moral al plano de la ética, pero todavía no ha llegado claramente al plano del derecho. Este proceso de aterrizaje de las normas éticas en el plano jurídico va a tener su protagonismo no ya en Europa, como ha sido en la fase anterior, con los experimentos nazis, el Código de Nuremberg, sino en Estados Unidos. Lo que aparece en Estados Unidos es una preocupación creciente de determinados investigadores acerca de si las regulaciones éticas, como la Declaración de Helsinki, están funcionando. Y en este sentido, la aportación de Henry Beecher en su famoso artículo del New England Ethics and Clinical Research, Ética e Investigación Clínica, del año 66, es absolutamente esencial. Como seguramente muchos de ustedes saben, en este artículo Beecher recopila una serie de experimentos que habían sido publicados en grandes revistas científicas con gran prestigio, ¿no? Y que ponían sobre la mesa que estaban incumpliendo muchos de los postulados éticos de la Declaración de Helsinki, ¿no? A esto se añaden otros experimentos que saltan a las páginas en aquellos años, a las páginas de la prensa y son conocidas por la sociedad norteamericana, como el experimento del sífilis de Tuskegee, donde se había estado haciendo observación sistemática de un grupo de personas de color desde los años 30 hasta los años 70, sin darles ningún tipo de tratamiento, a pesar de que desde el año 45, el año 50, estaba ampliamente disponible la penicilina, que es el tratamiento indicado. Además, la reflexión sobre lo que sea los aspectos éticos más allá de las morales de los profesionales, sino los aspectos éticos de la práctica clínica, genera la aparición de una nueva disciplina en el año 70, la bioética, que va a alimentar claramente todo lo que es la reflexión ética y hacer avanzar toda esta puesta a punto de los procedimientos reguladores. En el marco de la bioética, una gran aportación es de la ética de la investigación, de la bioética en el campo de la ética de la investigación, es la aparición del informe Belmont en el año 78, que es el que sienta los principios básicos que debe regular la investigación en seres humanos. En el informe Belmont del año 78 de la National Commission aparecen 3 principios, que son el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia, cada uno de ellos con una serie de procedimientos operativos, y al año siguiente, en un famoso libro de Beecham y Children, estos 3 principios ya se convierten en los 4 que conocemos hoy en día: la no maleficencia, la autonomía, la beneficencia y la justicia, y ya dejan de aplicarse solo al campo de la ética de la investigación para pasar a incorporarse al análisis ético de todo tipo de conflictos éticos. En medicina, también en la práctica asistencial. Y a partir de ese momento, pues, el campo de la regulación ética pues, se expande con la aparición de muchos documentos de ética de la investigación, algunos de ellos bien importantes, como por ejemplo las pautas éticas de la investigación biomédica en seres humanos del CIOMS y de la Organización Médica de la Salud, y muchos otros que de alguna manera configuran una regulación muy amplia en lo que es el campo de la ética de la investigación, con síntesis muy afortunadas de cuáles son estos requisitos éticos básicos, como es el artículo de Ezequiel Emmanuel, que a mi modo de ver constituye un magnífico resumen de la ética de la investigación en seres humanos, ¿no? Pero los experimentos denunciados por Beecher, el experimento de Tuskegee,
lo que ponen sobre la mesa es la necesidad de avanzar del campo de la ética al campo del derecho. Es decir, la mera conciencia de los investigadores, los mismos postulados éticos se van revelando como insuficiente, y a lo que vamos a asistir a partir de los años 70 hasta la fecha actual es a un aterrizaje del campo de la ética en el campo del derecho y la regulación explícitamente jurídica de la investigación. En nuestro país, en España, pero de igual manera en muchos otros países del mundo, pues es una regulación compleja donde siempre existe anclaje, como anclaje en los postulados éticos, como la Declaración de Helsinki, como así sucede en la ley que regula los ensayos clínicos en España, o incluso en las convocatorias, en la regulación jurídica de las convocatorias de investigación. Cada vez se reclaman más el sujeto o el respeto a los postulados éticos de las grandes declaraciones éticas internacionales. Bien, es verdad que el panorama de la regulación jurídica de la investigación en España, en Europa y seguramente en el resto de los países de Latinoamérica o de otros países del mundo ha adquirido un alto nivel de complejidad, y esto a veces los investigadores lo viven como dificultad, como exceso de burocracia. Posiblemente esto tiene su parte de verdad, pero vista la historia de la investigación con seres humanos, seguramente merece la pena desarrollar todos estos elementos normativos, todos estos elementos que tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista jurídico contribuyen a proteger la salud de las personas, la salud de los sujetos de investigación. Por lo tanto, en ese sentido, no es sino bienvenida en esta nueva manera de entender lo que son las obligaciones de un investigador, que se componen de obligaciones morales que tienen que ver con la excelencia, de obligaciones éticas que son las que les mandan las grandes declaraciones de ética de la investigación, y las obligaciones jurídicas que le marcan la legislación que en cada uno de sus países le esté regulando todo este marco investigador. Seguramente vamos a avanzar todavía más en el futuro, vamos a generar nuevos campos en la ética y la normativa jurídica de investigación que hasta ahora han permanecido quizá ajenos, como pueden ser los campos de la ética en la investigación epidemiológica o la investigación cualitativa, porque buena parte de la investigación en los últimos tiempos ha estado centrado en los ensayos clínicos. Pero parece necesario avanzar hacia esos nuevos campos, y seguramente en los próximos años asistiremos a un desarrollo ético y jurídico normativo en su aplicación a ellos. Bueno, termino ya. Como han visto, ha sido un repaso rápido pero ilustrativo de cómo se ha producido el desarrollo ético y jurídico de la normativa aplicable a la investigación en seres humanos, que yo espero que haya sido de su utilidad. Gracias.